Hace 8 días no tuvimos sesión, pero hace 15 días estábamos viendo en Gálatas 5, cuando Pablo está hablando con los hermanos de Galacia, aquí, ¿verdad? Donde dice que si pretendían lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, es decir, mediante el compromiso o el pacto con Dios de cumplir toda la ley, eso significa la circuncisión, entonces pues están obligados a cumplir cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, la cual sabemos que nadie la pudo cumplir, solamente el Señor Jesús. Y les dice Pablo en el verso 4, ¿verdad? Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, pues han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Lo que Pablo quería decir con respecto a la figura del arca de la alianza, del propiciatorio, del lugar donde el Señor se manifestaba, que era en medio de los querubines, y estábamos viendo el propiciatorio cubría ese testimonio que estaba dentro del arca, que era contrario a nosotros, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Todos ellos eran testigos de la rebelión y del desacato del ser humano, representado por el pueblo de Dios, que quedaba cubierto por el propiciatorio, es decir, con la tapa, y en ese propiciatorio se vertía la sangre del cordero cada año, y quedaba, digamos, tapado nuestra culpa, ¿sí? Y decía Pablo, ¿verdad? Si ustedes quieren que Dios los mire como justos por la obediencia a su ley, entonces han quitado esa tapa, ¿verdad? Y el testigo está delante de Dios acusándolos, que es el contenido del arca. Tuviéramos la claridad de lo que estaba diciendo Pablo con respecto a la seriedad de querer presentarse delante de Dios justos por nuestra forma de ser o por nuestra forma de obedecer sus mandamientos. Entonces está diciendo Pablo que no, ese no es el camino. Al contrario, con eso nos metíamos más en problemas, porque obviamente tendríamos, como dice Santiago ahí, si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Entonces, como nueva creación, acuérdense que ya vimos que somos nueva creación, la obra del Espíritu en nosotros es habilitar esa otra opción de agradar a Dios, no mediante nuestro esfuerzo, nuestra obediencia a su ley, sino mediante la obediencia de Cristo Jesús, la cual fue perfecta y la cual Él pone delante de nosotros, ¿verdad? La cual Él nos obsequia, Él nos regala su justicia, nos regala su obediencia simplemente con creer en Él, con tener fe en Él, y con ese regalo viene el Espíritu Santo, el cual, ese sí, nos habilita, nos da todas las herramientas para que nosotros no solamente podamos caminar justos delante de Dios, sino que deseemos y anhelemos y querramos siempre caminar en esa justicia. No porque una ley nos obligue, sino porque es nuestra naturaleza, ¿sí? Deseamos hacer la voluntad de Dios por naturaleza. Vamos caminando con la ayuda y colaboración del Espíritu, que a partir de que somos nueva creación nos acompaña todos los días, para siempre, por el resto de nuestra vida, y va a estar procurando que siempre estemos avanzando hacia ese propósito de Dios, de lograr ese crecimiento, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la plenitud que el Señor espera, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la parte interesante y la parte medular que queremos comprender, ¿sí? Esto tiene que ver con cambiar algunas formas de pensar que hemos tenido, en donde, al igual que los hermanos de Galacia, tal vez se nos enseñó que deberíamos mostrar obediencia a los mandamientos de Dios para agradar a Dios. No necesitamos buscar ser agradables a Dios, porque ya somos agradables a Dios. Hemos sido aceptos en el amado. Y en Cristo, entonces, somos agradables delante de Dios.
no por lo que hagamos bueno o malo, sino porque estamos en Cristo, el cual ya cubrió, ¿verdad? Digamos, esa exigencia de la ley que es santa, eterna, pura y perfecta, ¿sí? Hoy quiero que veamos, mis hermanos, sobre esta misma línea, porque como les digo, es importante que esto nos quede completamente claro, porque en esto se basa la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no caminamos en esta línea, ¿verdad?, de su gracia, del poder de Dios que nos habilita para, por naturaleza, buscar nuestra permanencia en Cristo, la cual nos habilita para caminar en justicia, vamos a estar caminando con nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, lo cual ya vimos que es completamente insuficiente, y no solamente insuficiente, sino nos hace desechar la obra de Cristo, ¿sí? Que es lo que está diciendo ahí en el verso 4, ¿verdad? Ustedes han quedado separados de Cristo, han caído de su gracia, si es que quieren por su misma obediencia ser agradables delante de Dios. No podemos pensar que por si las dudas, ¿verdad?, vamos a caminar en los dos terrenos, ¿verdad? Vamos a ser obedientes para agradar a Dios y a la vez vamos a tratar de confiar en la obra de Cristo. Estas dos, digamos, opciones se excluyen una a la otra, no se pueden tomar al mismo tiempo, o se toma una o se toma a la otra. Y obviamente, pues la obra de Cristo Jesús es que Él vino para que tomáramos la vía de la fe y ser justificados por la fe, es decir, ser declarados justos delante de Dios por la fe, porque la otra vía, pues de plano era imposible, ¿sí? Porque dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo de alguna manera que si nosotros no estamos bajo la gracia y si estamos bajo la ley, entonces el pecado seguirá teniendo dominio sobre nosotros. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿sí? Es decir, si nosotros no estamos caminando guiados por el Espíritu, sino guiados por nuestra obediencia, entonces estamos haciendo también a un lado esa paternidad de Dios que tiene que ver con de poder beneficiarnos con la obra de Cristo Jesús, y es lo que nos habilita como hijos, ¿sí? El Espíritu de Dios es el Espíritu de adopción, el que hace que llamemos Abba, Padre, ¿sí? Entonces el Espíritu es importante, es indispensable. Muy bien. Y hay una parte de Gálatas 3, es donde Pablo precisamente empieza a expresar una inconformidad, una molestia por la manera en que estaban los Gálatas dejándose de seducir y dejándose engañar. El diagramita que estamos viendo ahí lo voy a dejar ahí porque vamos a ir viendo cómo estos dos caminos, ¿verdad? La línea roja y la línea, o la columna roja y la columna azul, son incompatibles. O sea, es una cosa o es la otra. No se pueden mezclar, ni caminar en medio, ni andar de un lado hacia el otro, ¿sí? La columna azul representa el nuevo pacto en el que estamos, la nueva creación, ¿sí? Dice Gálatas 3, este es un pequeño resumen, no está todo el capítulo, ojalá puedan leer todo el capítulo ustedes en casita y orar a Dios después de esta lectura de Gálatas 3. Comienza en el verso 3, Pablo diciendo, tan necios sois, hablando con los Gálatas, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Les está preguntando, porque Pablo sabía que iban bien encaminados, habían comprendido bien el Evangelio, ya andaban por el camino de la gracia, ¿verdad? Ya habían comprendido de qué se trataba, y después retomaron otra vez por parte de quienes, los judaizantes que fueron a convencerlos, volvieron a pensar que necesitaban
complementar la obra de Cristo con su buena obediencia, ¿verdad? Con las obras. Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que Pablo, y es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? En esta contraposición a la última columna dice carne y espíritu. Y vimos cómo la carne y el espíritu se repelen, ¿verdad? Entre sí coexisten, pero dentro nuestro luchan una contra la otra. Entonces, la columna roja, ¿verdad? Está relacionada a ley, obras, esclavitud y carne. Pablo está diciendo, ¿verdad? Por cuanto han regresado a obedecer la ley, ahora vais a acabar por la carne, asociando carne con obediencia a la ley y espíritu con la certeza de la gracia. Esta parte es importante porque él les está diciendo que habían comenzado bien, ¿verdad? Caminando sobre la gracia, es decir, comenzando por el espíritu y terminan, regresando a la ley, terminan por la carne, ¿sí? Entonces ahí está la asociación ley, obras, esclavitud y carne, representando el pacto antiguo de la ley, y la parte azul, que es la parte del nuevo pacto, en Cristo Jesús, por su sangre, después de la cruz, y la que corresponde a la nueva creación, que es la gracia, la fe, la promesa hecha por Dios, lo que produce libertad y es andar en el Espíritu. Y esta parte de Gálatas 3 nos va a ayudar un poquito a ahondar en esta relación entre estas dos columnas. Por eso volví a repetir el diagrama. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo, que decía también Santiago en el texto que leímos. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que él dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, es decir, vivirá por sus obras, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldiciones. Él mismo se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿sí? Nuevamente asociamos fe, promesa, Espíritu, gracia, libertad, ¿sí? Nos ha hecho libres. Ahora, veamos algunos aspectos importantes de lo que está diciendo aquí Pablo. Frecuentemente asociamos esta parte que dice en el verso 11: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto normalmente lo asociamos a la justificación como el acto que tiene que ver con nuestra salvación. Y decimos, claro, pues sabemos que no somos salvos por las obras, es decir, nada que nosotros hagamos puede hacer que nos declare justos y que nos quite el peso de todo el pecado que teníamos, porque necesitamos venir desde la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y está bien, y esto creo que la mayoría lo comprende. No tenemos problema para entender que somos salvos por la fe, no por las obras. Está en nuestro punto doctrinal, está perfectamente claro. Sin embargo, esta parte no se refiere única y exclusivamente a el momento en que hemos aceptado a Cristo y se efectúa nuestra salvación. O sea, sí tiene que ver, pero no se refiere exclusivamente a ese momento, sino todo el transcurso de nuestra vida cristiana, en la cual, ya habiendo aceptado la gracia de Dios y habiendo aceptado esta salvación
por la fe en Cristo Jesús, volvemos a ser como los Gálatas, ¿verdad? Ahora queremos decirle o quererle presentar al Señor nuestra obediencia. Queremos nuevamente agradar a Dios. Cuando digo agradar a Dios, es que Dios diga de nosotros, como lo dijo de Job, ¿verdad? Ya consideraste a mi siervo Job, mira qué justo es, mira que hace esto, mira que hace el otro, ¿sí? A veces nuestra forma de actuar y nuestra forma de querer obedecer, a veces pensamos inconscientemente que es con esa finalidad, para que Dios se agrade de mí. Ahí está el gran problema que desde la semana pasada estábamos mostrando, porque nosotros no necesitamos hacer algo para ser agradables delante de Dios. Primera, no lo necesitamos porque desde que estamos en Cristo ya somos aceptos en el amado y ya somos agradables a Dios, ¿sí? Por eso no necesitamos hacer algo. Y la otra es que no podemos, o sea, no podemos hacer algo que provenga de nuestra suficiencia humana. No podemos ofrecerle una obediencia a Dios como para que Él se agrade. Produciría el efecto contrario, ¿verdad? Cada vez que yo pretendo decir, Señor, fíjate en mis obras, cómo me esfuerzo por agradarte, ese esfuerzo humano, o sea, si Dios quisiera tomar lo que hacemos para determinar si somos o no agradables delante de Él, pues obviamente todos estaríamos completamente descalificados, ¿sí? Entonces, es un error pensar que lo que hagamos se lo ofrecemos a Dios para que se agrade, porque Dios ya se agradó por la obra de Cristo, no por lo que hagamos. Lo más perfecto que nosotros podamos actuar y la obediencia más esforzada que quisiéramos nosotros ofrendarle a Dios es completamente insuficiente. Lo que produciría sería desagrado, ¿sí? Por eso, cuando dice aquí, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es decir, ninguno puede presentarse justo delante de Dios, es evidente, no habla únicamente del acto en el momento de la salvación, sino de todo nuestro caminar en nuestra vida de fe. Siempre la obra de Cristo va a estar permeando todo nuestro caminar, ¿sí? Su gracia, no solamente en un momento específico cuando fuimos salvos, sino es un caminar continuo, totalmente permanente, ¿sí? Por eso Pablo se admira y obviamente se admira, pero negativamente, ¿verdad? Se decepciona de ver cómo es que ya habían comprendido el aceptar esta fe en Cristo y después ponen su desempeño, su obediencia, su actuar en el lugar donde debería ir esa obra de Cristo Jesús. Muy bien, entonces quiero que se entienda bien esta parte. Todo aquel que quiera presentarse delante de Dios como justo por el fruto de su obediencia, por su buen desempeño, automáticamente se coloca bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley así lo especifica, ¿verdad? Si ustedes violan mi pacto, porque este era un pacto que firmó de alguna manera, ¿verdad? Firmó el pueblo de Dios con Dios. Al desechar el pacto, al desobedecer, dice, yo los esparciré sobre toda la tierra y serán, bueno, todo lo que hemos visto que le sucedió al pueblo de Israel, porque jamás pudo guardar este pacto. ¿Sí? Es un pacto imposible de guardar bajo esas condiciones. Podemos a lo mejor esforzarnos por uno o dos mandamientos, dos, tres cosas, pero tener íntegro la totalidad de las ordenanzas al 100% para cumplir el pacto es un pacto imposible, ¿sí? Solamente Cristo lo pudo cumplir. Pero si yo quiero, en lugar de presentar mi fe delante de Cristo, quiero presentarle a Dios mi obediencia, quiero a que Él se agrade de la forma en que me esfuerzo por obedecer sus leyes, estoy colocándome bajo esta maldición. Ni yo, ni el pueblo de Israel, ni nadie
pudo presentarse como justo delante de Dios por sus obras. Al contrario, siempre que alguien o que Dios declaró justo a alguien fue por la fe. Y es lo que nos va a decir con respecto de Abraham. Dice aquí el verso 12, la ley no es de fe. Vemos, ¿verdad? Aquí en el diagrama estamos viendo fe y obras. La fe está del lado azul y las obras están del lado rojo. Y las obras pertenecen a la ley, es decir, pertenecen al pacto antiguo. Y la fe pertenece al pacto nuevo, a las promesas. Por eso dice el verso 12 ahí, la ley no es de fe. O sea, estamos ahí mezclando el antiguo pacto, la parte roja, con el nuevo pacto, la parte azul, donde en lugar de las obras debería ir la fe. Y estamos poniendo nuevamente las obras, ¿sí? Por eso dice, la ley no es de fe, porque dice aquí, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, es decir, vivirá por su obediencia, por esas obras, las cuales sabemos que nadie pudo llenar esa exigencia, ¿sí? Por eso automáticamente todo quedó bajo maldición, que es lo que vamos a ver más adelantito aquí mismo en el capítulo 3. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque él mismo se hizo maldición. Y aquí cita, ¿verdad? El maldito aquel que esté colgado en un madero. Si nos damos cuenta, no hay una, tal como dice Mateo 5:18, no hay ni una tilde, ni una coma, ni una jota, ni la letra más pequeñita de la ley que él no la haya cumplido, porque precisamente él vino a darle cumplimiento total a toda la ley, hasta lo más detalle más pequeñito, él lo cumplió. Ese cumplimiento es en el sentido de la palabra plerousai. Cumplir tiene que ver con satisfacer, como el preso, ¿no? El preso que después de pasar en la cárcel los años, los meses, las semanas, los días que corresponden a su sentencia, es decir, cuando cumple su sentencia, cuando plerousai su sentencia, el resultado es libertad, ¿sí? No es que se haya escapado y que lo vayan a perseguir, no, no, no. Y él ya no puede estar en la cárcel porque ya cumplió su sentencia. Y cuando ya cumplió, entonces el resultado es libertad. De la misma manera, un obrero que después de sus 8 horas de jornada sale y se va a su casa, cumplió con su horario de trabajo, es decir, plerousai, el contrato que él tenía en el que tenía que trabajar 8 horas. Y una vez que las cumplió, el patrón ya no puede obligarlo a decir, oye, ¿a dónde vas? Quédate a trabajar. No, 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 ya cumplí. O sea, yo plerousai mi horario de trabajo, eso cumplí y el resultado es libertad. Me puedo ir a mi casa tranquilamente, ¿sí? Cuando cuando usted tiene una deuda, vamos a empezar en el banco o una hipoteca con su casa, o sea, tiene un contrato y ese contrato lo obliga a estar pagando cada mes cierta cantidad, ¿sí? Y usted no puede deshacer ese contrato porque tendría implicaciones legales y simplemente no puede decir, pues ya no quiero pagar, ya no tengo, ya no pago. No puede hacer eso porque está completamente obligado por ese contrato. Pero ¿qué pasa si usted termina de pagar, si llega el plazo en el que termina de pagar todo y usted plerousai, ¿verdad? Usted completa, usted cumple lo que le exigía el contrato, ese contrato queda inválido. Ya no hay nada ni nadie que al otro mes le diga, hoy tienes que hacer tu pago. No, 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 ya pagué. Ese contrato ya quedó finiquitado. Perdió su vigencia no porque yo la haya querido desobedecer, sino simplemente se cumplió, se completó su función que tenía ese contrato para obligarme a pagar, terminó y entonces el resultado es libertad. Esa es la palabra plerousai, cuando dice Cristo Jesús, yo he venido no para abrogar la ley, es decir, no para romperla, no para desecharla, sino para cumplirla, es decir, para llevarla a su culminación, para finiquitar
esa deuda que nos obligaba a todos a estar bajo ese sometimiento, bajo pena de maldición. Entonces dice el Señor, yo no he venido para abrogarla, he venido para plerousai, para cumplirla. Es decir, está cumplida en su obra, en su vida y en la cruz. Él completó todo lo que la ley exigía. Por eso se hizo maldición. O sea, Él se hizo maldición para que nosotros también pudiéramos ser libres bajo la obra de Cristo Jesús del cumplimiento pleno y total. Entonces, cuando ya nos conocimos que ya no estamos bajo la ley, no es que simplemente queramos desechar algo que nos obligaba, porque ese contrato no se puede desechar. O sea, si es un contrato, tiene que cumplirse, pero Cristo lo vino a cumplir. Vino a darle total cumplimiento en todos los sentidos. Entonces, ese documento que era el antiguo pacto, que obligaba y comprometía al pueblo de Dios bajo exigencia de maldición, quedó satisfecho, quedó finiquitado, ¿sí? Por eso dice aquí el verso 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, o sea, descansando en ese cumplimiento cabal, ¿sí? Que produce libertad, todo plerousai, el resultado es libertad, para darle pie a la promesa que es eterna, la promesa que el Señor se le hizo a Abraham, ¿sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos, tanto a gentiles como a judíos, ¿sí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es importante, mis hermanos, porque no solamente esta obra de Cristo nos ayuda a liberarnos de la maldición de la ley porque Él la cumple, sino que da pie a una promesa que tiene que ver con el Espíritu en nosotros. O sea, no solamente nos libra para ya no obedecer la ley y caminar cada quien por donde quiera y hacer lo que guste y aquí sin límites, para acá y para allá, por todos lados, porque al fin, pues ya nos hemos librado de esa cadena, porque era un yugo esta ley. No, dice aquí, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu es el que viene a completar esa obra en nosotros. Es el que viene a determinar cuál es nuestra libertad y en qué consiste nuestra libertad. Y nuestra libertad no consiste en ahora salir y hacer todo lo que queramos, porque eso volvería a hacernos esclavos del pecado. Entonces, viene a encuadrar, viene a dar el cierre perfecto para los planes de Dios para nosotros. Muy bien, me gustaría que ustedes leyeran el capítulo completo de Gálatas 3 y lo vayan hilando con lo que hemos estado hablando, ¿sale? Dice el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues él mismo contesta, ¿verdad? Mismo Pablo contesta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Y vean la temporalidad que pone aquí. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Sí? Es la traducción en lenguaje actual. Algunas cosas nos ayudan a comprenderlas mejor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacer su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. ¿Sí? Nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, es decir, a quien se le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de ángeles para que él nos la diera a nosotros, es decir, fue un mediador. Moisés fue un mediador entre nosotros y Dios. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham,
no usó mensajeros, sino que la hizo personalmente, ¿sí? Está hablando de la diferencia entre lo que fue la entrega de la ley y su temporalidad. Y aquí otra vez vuelvo a repetir, cuando habla aquí de una función temporal, no quiere decir que la ley no sea eterna, ¿sí? Aquí estamos hablando de una función temporal en cuanto a lo que pretendía hacer para nosotros, que era guiarnos a la realización, a la llegada de la simiente de Abraham, en quien reposaba la promesa. Ese es, digamos, el trabajo temporal, pero la ley no es temporal, es decir, la ley es eterna, ¿sí? Quiero que distingamos bien estas partes porque aquí es donde muchas veces nos confundimos y eso lo he tratado de enfatizar siempre, 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 ¿sí? La ley, ¿verdad? Todos los principios que reflejan su justicia, que reflejan su pureza, esos son eternos, nunca van a cambiar, nunca van a dejar de ser. Sin embargo, la función de esta ley que nos sujetaba bajo maldición, estamos hablando de un pacto de la ley, esa es la diferencia entre lo que es la ley y el pacto de la ley. Esta función del pacto de la ley sí iba a terminar, la cual ya terminó cuando vino Jesús, ¿sí? Si distinguimos bien estas dos diferencias, ya no vamos a tener conflicto cada vez que digamos que no estamos bajo la ley o que la ley tenía un periodo temporal, que es lo que está diciendo aquí Gálatas, ¿sí? Porque estamos diferenciando esa parte como pacto, que lo cual era temporal, y diferenciarlo de esos principios universales que Dios ha tenido y tendrá siempre, que reflejan su carácter y su santidad, los cuales son eternos. No nos confundamos y cada vez que veamos esta diferencia quiero enfatizarlo porque Pablo va a hablar mucho de esta temporalidad de la ley, pero se está refiriendo al pacto, de esta función de la ley como un pacto, ¿sale? Entonces, hablando de esa función temporal, dice aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, hasta que viniera Cristo, ¿sí? Esta ley que fue dada por un mediador, es decir, a través de Moisés, tiene una función, digamos, impersonal, ¿verdad? Hay un mediador de por medio, pero sin embargo la promesa fue dada directamente por Dios, es decir, hay una preeminencia de la promesa por encima de la ley en la función de pacto, ¿sale? En esta función temporal. Dice el verso 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Vuelve a hacer una pregunta Pablo y vuelve a responder, ¿verdad? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Acuérdense, les he dicho, la ley es santa, pero no puede santificar. La ley es pura, pero no puede purificar. La ley es perfecta, pero no puede perfeccionar. O sea, no nos perfecciona, no nos purifica, no nos santifica. Simplemente nos enseña y nos muestra lo que es Dios y lo que somos nosotros y cuán diferente y cuánta diferencia hay en ello, ¿sí? Para que nos demos cuenta qué tan lejos estamos de cumplir o de agradar a Dios por nuestro desempeño, ¿verdad? Por la manera en que, por nuestra obediencia, nos muestra qué tan separados estamos, ¿verdad? En nuestro aspecto humano del parámetro o la medida que Dios requiere, ¿sí? Entonces no es contraria a la promesa, pero refleja que la ley no produce justicia, no nos puede vivificar. Si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Es decir, tendría sentido entonces o esforzarnos para agradar a Dios y que Él nos vea como alguien justo, pero no lo es. Dice el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada
a los creyentes, ¿sí? La ley nos puso una cerca, nos encadenó, nos hizo prisioneros de una maldición. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que nosotros no podemos salir de ahí mediante la obediencia, ¿sí? Para que nos diéramos cuenta que necesitamos forzosamente la obra de Cristo en nuestras vidas para poder, con su obediencia de Él, cumplir esta expectativa de Dios a través de, enmarcada en la ley. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí Pablo, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes y tuviera realmente esa función de liberación, esa función de salvación, ¿sí? Esa función de rescate para nosotros. Rescate de la maldición en la que estábamos sujetos a maldición, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a causa de nuestra lejanía a los preceptos y a la perfección de la ley, ¿sí? Eso era lo que nos marcaba, eso era el parámetro que nos decía qué tan lejos estábamos de Dios y qué tan imposible era por nuestros propios esfuerzos tener ese desempeño y ese cumplimiento, ¿sí? Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Y qué es confinados? Encerrados. Estábamos prisioneros, estábamos cautivos, estábamos esclavos. Nuevamente ahí la columna roja, ¿verdad? Ley, obras, esclavitud y carne. Antes de que llegase la promesa, es decir, antes de que pasáramos a la parte azul, que es el nuevo pacto, lo que teníamos era lo rojo, y lo rojo es esclavitud, es condenación, es ley, es obras. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, esperando el momento, ¿verdad? Esperando esa liberación, ¿sí? En la expectativa de lo que venía, que era precisamente la obra libertadora de Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿sí? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, Dios tenía un propósito para encerrarnos bajo maldición. Encerrados en la ley no tenemos escapatoria y estamos forzosamente condenados. Nadie, como les digo, ¿verdad? Y repito, nadie por las exigencias de la ley podía llegar a la meta y decir, yo cumplí todo y ahora soy justo. El único que lo hizo fue Cristo Jesús. Pero ¿para qué lo hizo? Precisamente nos encerró en esa cárcel, dice aquí, confinados, estábamos esclavos. ¿Para qué? Para que pudiéramos aguardar el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? De aquel que por medio de la fe sí podía obrar esa libertad en nosotros. Y esa libertad solamente es única y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra salida, no hay una opción alternativa, no hay un plan B. Dice aquí, ¿verdad? Si por la ley fuera la justicia, pues entonces no habría necesidad de la obra de Cristo, porque simplemente nos daría un manual, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y entonces lo haríamos y no tendríamos ningún problema. Pero esa opción no existe, ¿verdad? No hay una opción en donde te digan, mira, tú nada más haz esto y deja de hacer esto y ya estás del otro lado, porque es imposible que lo hagamos por el pecado que muere en nosotros, ¿sí? Con lo que se quedaron los judíos o la religión judía se quedó precisamente con esa parte, ¿verdad? Una parte donde solamente era unas instrucciones, si tú haces esto y dejas de hacer esto, lo que era encerrados en esa prisión para que llegara la promesa, ellos se quedaron ahí y piensan que por hacer lo que ellos mismos, porque esas prácticas de obediencia a la ley, ellos mismos las reinterpretaron, hicieron su propia manera de cumplirlas y piensan que con eso ellos ya están justos delante de Dios. Y hasta ahorita, ¿verdad? Esa es la manera en la que viven su fe, bajo maldición, todavía encerrados en esta prisión hasta que puedan quitarse el velo, ¿verdad? Y nazca esa fe en Cristo Jesús y entonces experimenten
esa verdadera libertad, la cual nosotros ya experimentamos, por lo cual no tenemos por qué regresarnos a la esclavitud de querer cumplir con algo para agradar a Dios. ¿Sí? Ese es el meollo del asunto, esa es la parte importante. Dice aquí, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y nuevamente, repito, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Si vamos al diagramita, ¿verdad? Vamos a ver en la columna roja y en la columna azul, donde dice fe del lado azul, del lado rojo dice obras. ¿Bajo qué esquema estamos nosotros? Bajo la fe, ¿sí? Estamos del lado contrario de las obras y de la ley, lo cual tuvo su cumplimiento, tuvo su lugar, tuvo su función en lo que fue el antiguo pacto, el pacto de la ley, pero en el pacto de la gracia, esa función ha terminado. Y vuelvo a repetir, siempre que decimos algo relacionado con la ley que ya ha terminado, no estamos refiriéndonos a que ya no existe la ley o que ya la podemos desobedecer. Acuérdense, la ley es eterna, ¿sí? Estamos hablando del pacto de la ley, una función específica que ya ha terminado, por lo cual dice aquí en el verso 25, para nosotros ya no tiene ninguna función porque ya vino la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, y ese ayo era la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios nos ha recibido como sus hijos, hemos sido aceptos en el amado, somos agradables delante de Dios, no tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Ese es el punto importante. Nada de lo que hagamos nosotros, salvo estar en Cristo, puede producir agrado a Dios, ¿sí? Estar en Cristo es lo que a Dios le agrada. Entonces, desde el momento en que usted vino a Cristo, ya es agradable delante de Dios. Queda por demás tratar de hacer algo para agradarle. Este es un pensamiento en la carne que nos cuesta mucho trabajo asimilar, y pensamos que lo que hacemos es para agradarle a Dios, lo cual queda sin ningún fundamento. No quiere decir que ya no hagamos nada, no hagamos con el propósito de agradarle a Dios. No pensemos que lo que hacemos es para agradarle a Dios. Lo que hacemos es consecuencia de que somos nueva creación y consecuencia de que en nosotros está el Espíritu que nos conduce a la plenitud de su voluntad. Es una manera diferente de ver las cosas. Ya no es para agradarle a Dios, porque yo ya soy agradable delante de Dios. Tampoco decir que ya no haga nada, no. Ahora lo que hacemos en Cristo tiene un propósito porque es guiado por su Espíritu y es para cumplir ese propósito que el Señor ha puesto en nosotros de llegar a la plenitud de Cristo. No es para agradarle a Dios, ¿sí? Esta parte es importante y conviene que en nuestra mente trabajemos lo que sucede en nuestra mente cuando queremos hacer las cosas, ¿sí? Porque creo que es el núcleo del asunto que está tratando aquí Pablo. Entonces, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo te ha abierto las puertas y ahora eres parte de la familia de Dios. Si antes estábamos sin esperanza, si Dios en el mundo, estábamos lejos de los pactos, lejos de la bendición, lejos de la promesa, ahora lo único que nos ha acercado es la cruz de Jesús, su sangre, la cual ha abierto esa puerta para que nosotros entremos, seamos sus hijos y seamos adoptados, es decir, se nos dé el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Eso proviene única y exclusivamente de nuestra fe. Eso proviene únicamente de cuando nosotros decidimos creerle que Él vino para morir por nuestros pecados, que según las Escrituras, que murió y que resucitó por nosotros según las Escrituras. Eso, el creerlo, ya nos coloca en la posición de aceptos en el amado. Somos agradables delante de Dios. Somos el deleite de Dios porque estamos en su Hijo, no por lo bonito que nos portamos, ¿sí? Verso 27.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es lo único que nos hace aceptos delante de Dios? El que estemos revestidos de Cristo. ¿Y cómo nos revestimos de Cristo? Pues en el momento en el que le aceptamos y por medio del bautismo decidimos unir nuestra vida a Él. ¿Sí? Todo lo demás que venga, todo lo demás que tenga que ver con nuestro desempeño, nuestra forma de ser, la manera en que vamos a actuar, va a incrementar nuestro crecimiento espiritual, pero no va a descalificarnos delante de Dios como si me porto bien, le agrado, si me porto mal, le desagrado. No, nunca más eso. Ya somos agradables y ahora el Señor nos acompaña por medio de su Espíritu para crecer en madurez, para llegar a la estatura, para poder alcanzar la plenitud que Él tiene para nosotros. Esa es la meta, no es agradar a Dios, o sea, ya le agradamos a Dios. ¿Ven la diferencia en la forma de pensar? Sí vamos a hacer las cosas, sí vamos a caminar guiados por el Espíritu, sí tenemos un propósito, sí vamos conduciendo nuestra vida hacia una meta que tiene que ver con la voluntad de Dios, pero no es para agradarle a Dios. No pensemos en que eso lo hago para que Dios se agrade de mí, porque eso nos coloca, ¿verdad? Otra vez, Señor, califícame con mi desempeño, con mi obediencia, y eso nos rebota otra vez al lado rojo, ¿sí? ¿Quieres que te califique por tu obediencia? Entonces estás haciendo a un lado la obra de Cristo, entonces yo te califico por tu obediencia y ahí estamos reprobados, ¿sí? Ese es el punto importante. Ya no hay entonces diferencias, ¿verdad? Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, ¿sí? En Cristo todos somos uno en Él. Nuestra identidad es Cristo y ya no hay diferencia o alguna otra diferencia que nos permita vernos. Acuérdense, hablaba yo de juzgar, ¿verdad? Cuando uno está en la carne queriendo presentarse justo delante de Dios, lo que vemos son las diferencias. Y esas diferencias me colocan en una comparación. Yo soy mejor que fulanito, o sea, como querer competir. En Cristo ya no hay diferencia. Todos somos un mismo cuerpo. No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y se acabó, ¿verdad? Ya no hay ese juicio hacia alguien que es diferente por alguna razón. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, ya estás dentro de la promesa. No importa si no eras judío, porque los judíos pensaban que era solamente la promesa en Abraham para ellos, pero aquí está abriendo esa puerta y está diciendo, aquí ya no se trata de qué tan obediente eres, si eres del pueblo al que se le dio la promesa. No, 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 no. Aquí solamente es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Estás en Cristo, eres acepto, eres parte de la familia de Dios y eres agradable delante de Dios. Ya no tienes que hacer nada para agradar a Dios. Tu camino es crecer a la plenitud para que el carácter de Cristo se forme en ti y ese ser uno con Cristo se cristalice en una realización cada vez más plena de nuestra propia vida. Vamos a terminar hasta aquí, mis hermanos, ya son las 9:10. Perdón que me pasé un poquito, he querido tratar de respetar los horarios. Este capítulo 3, léanlo, mis hermanos, léanlo, medítenlo, oren y váyanlo hilando con lo que hemos visto. Vamos a orar para terminar este momento. Oramos. Eterno Padre Celestial, tú que moras, Señor, en las alturas de los cielos, tu amor infinito, Señor, podemos ver reflejado, Señor, en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, por ello, porque eres tan bueno, Señor, que prolongas nuestros días.